¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. La televisión persa acaba de mostrar un video impresionante. Ahí tenemos algunas imágenes que vamos a compartir con ustedes. Y ahí se trata efectivamente de cómo sus fuerzas especiales ingresan a los petroleros griegos y son tomados. Luego son dirigidos a hacia Irán, hacia un puerto de Irán. Entonces, déjame explicarte de dónde viene todo esto. Ustedes saben que la semana pasada nosotros le informábamos que desde el país de las hamburguesas presionaron a los griegos. Los griegos tenían un buque de bandera iraní que ingresó a sus aguas por fallas técnicas. ¿Y qué hicieron los griegos? Agarraron ese buque y lo dirigieron a sus puertos. De tal manera que un buque que contenía unos cuantos millones de litros de gasolina finalmente terminó en manos del país del norte, porque el país del norte le dijo a los griegos que retuviera el buque, prácticamente que lo secuestrara, y que ellos eran dueños de esa carga, que esa era una carga sancionada, que no debía estar en el mar internacional, y que ellos se iban a quedar con esa carga, iban a liquidar esa carga, y los griegos accedieron. Días después, dos petroleros de Atenas andaban por el estrecho de Hormuz y por el Golfo Pérsico y fueron abordados de esta forma, con las fuerzas especiales helitransportadas. Ingresaron a cubierta y allí detuvieron a la tripulación y dirigieron a sus puertos esos dos petroleros en represalia por la acción anteriormente de los griegos, que se dejaron presionar por el país de las hamburguesas y se han metido en tremendo problema. Fíjate que la Cancillería persa solicitó al país del norte que liberara el barco detenido y que devolviera el cargamento de petróleo. Ahora, dice Teherán que se trata de un acto de piratería y que constituye una violación a las leyes y reglamentos internacionales del derecho del mar. Pero no solamente se quedó con censurar la parte gringa, sino también que le dijo a Atenas, donde tienen buenas relaciones, que se dejó presionar por cuestiones ilegales de parte del país de las hamburguesas y que llamó a no permitir enturbiar las relaciones por errores de cálculos, dijeron desde la Cancillería de Teherán. Entonces, así hemos llegado. ¿Por qué se hace esto? Porque el país del norte está acostumbrado a robar carga en alta mar. No solamente a los persas, a los rusos le ha robado carga, a Venezuela le ha robado carga y a otros muchos países le han robado cargas en un acto abierto de piratería, desafiando todas las leyes marítimas que se la pasan por el arco del triunfo. Y como tienen 9 portaaviones, como tiene una de las armadas más importantes del mundo, agrede, presiona y mete candela a cualquier país. Bueno, los persas se le pararon. Ahora, este es un problema ya diplomático. Los gringos no van a liberar esa carga. Olvídense. No van a liberar ese barco. Olvídense. Ahora, ¿qué hará Teherán con esos dos petroleros? Bueno, ahí tienen que entrar las relaciones diplomáticas que ellos tienen
y ver de qué manera se salda una cosa con la otra. Pero es claro que los gringos no van a liberar nada. Mira, los griegos se están prestando ahorita en la guerra, se están prestando a que los alemanes le triangulen. Se están prestando, así como se prestaron ahorita a secuestrar ese buque persa, ahora se están prestando a que los alemanes le manden una cosa y ellos manden otra para Ucrania. Cambiando cromos, triangulando, haciendo cosas. Son gobiernos que no tienen alma, que no tienen independencia, que no tienen autonomía, que se venden al mejor postor, que claudican y son genuflexos a cualquier presión, venga de los europeos o venga de los gringos. Y son unos títeres prácticamente. Por eso es que los persas actúan como actúan. Y llevan mucha razón. Porque este mundo, con estos piratas modernos que vienen del norte, bueno, hay que hacer algo, hay que detenerlos. Porque ellos a las leyes está claro que en los últimos 100 años no le paran nada. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista al respecto. Muchas gracias. Será hasta la próxima.